y espero que haga en vosotros el mismo efecto que ha hecho en mí cuando la he estado preparando. Y la verdad que cuando estábamos cantando la canción esta de Qué bueno es Dios, es verdad que es bueno, pero bueno. Bueno con aquellos que anduvieron con Él y bueno para con nosotros. Y la paciencia que tuvo para con aquellos que andaron con Él y la paciencia que tiene para con nosotros. Y bueno, vamos a ir, he tocado varias historias, pero me he ido quedando con versículos claves y es lo que voy a compartir. Pues echándole un vistazo a todo lo que está comentando, hay algo ya que ya comentamos con los chicos de la casa en el devocional, y cuando leemos el texto de Juan 6:25, vamos a leer del 25 al 30. Y dice la palabra, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me busquéis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? De aquí el Señor aprovechó y dijo, ya que me preguntéis, y le soltó, le reveló su persona, le reveló el pan de vida, el proceso de la salvación y el poder de la salvación, pero yo no voy a tocar ese tema. Pero si nos vamos más adelante, al versículo 41 al 44, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero luego nos vamos a ir del 52 al 54. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego tenemos del 60 al 63, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego en el 66 hasta el 69 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vosotros os ponéis en el lugar de toda esta gente, que para ellos esto sería una locura. Y muchas veces nosotros, lo que he dicho al principio, en la Casa del Hombre, en el devocional lo hemos comentado cuando hemos leído este tema, es fácil y nosotros lo vemos ahora y decimos, qué duros que eran de corazón, mira que no entendían lo que el Señor les estaba hablando, y es verdad, ellos estaban con la ley y no creyeron, pero yo digo, si ahora en este tiempo viniera una persona
y dijera yo soy el Señor, y dijéramos, uy, yo no sé, pero yo creo que todos los que vivimos en nuestros barrios siempre hay una persona que la conocemos de toda la vida y decimos, imaginaros, ¿no? Como yo, por ejemplo, allí en Vistabella, bueno, sí, allí en donde yo he vivido y me he criado y diría, pues este no es hijo de la Josefa, la Pinta, que nació, ¿cómo este ahora viene diciendo? Pero si este lo hemos conocido toda la vida. ¿Y cómo ahora este dice que es de Dios que ha descendido? Y ahora ni más ni menos que nos dice que nos comamos su cuerpo y que nos bebamos su sangre. Este está de atar, este está de amarrar. Pero es verdad, es de locura, es de locura. Y yo pienso que si viniera ahora, seríamos igual que ellos, no somos diferentes, no somos mejores ni peores. Habrían cosas que no entenderíamos. Y yo muchas veces me pongo en ese lugar, ¿no? En que decimos, Dios mío, que es duro, pero también es verdad que nos damos cuenta de que habían discípulos de ellos que al oír esta palabra dijeron, esto no hay quien lo aguante, esto no hay quien lo comprenda, esto no hay quien lo trague, quien lo asimila, y se fueron. Pero luego los 12 discípulos, los que estaban con él, los que vivían con él cada día, ellos fueron los únicos que dijeron, no, nos quedamos porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿por qué le seguía? ¿Por qué le seguía la multitud? Porque había una multitud que lo seguía. Y eso lo vamos a ver en Juan 6, del 1-15. Vamos a ir retrocediendo para atrás, vamos a ir de adelante para atrás. En Juan 6, versículo 2, nos dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y luego el 5 y el 6 nos dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero en Mateo 14, por ejemplo, en el 21-22, está más explícito, ¿no? En el que dice que Jesús tuvo misericordia de ellos, los sanó y los alimentó. Pero vemos que había una gran multitud que le seguía. Y eso lo vemos también en Juan 6, 22, en donde dice, es del 22 al 24, dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que todos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. O sea, ¿de dónde venían? De la alimentación de los 5.000. Lo alimentó, los sanó, tuvo compasión de ellos. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente ellos se levantaron, vieron que las barcas no estaban y ellos dijeron, no, esto vamos a buscarlo, que nos siga ayudando, que nos siga sanando, que nos sigan alimentando, y se fueron. ¿Y qué pasa con esto? Pues que a veces nosotros somos muy parecidos a ellos, que buscamos de Dios cuando tenemos esa necesidad, cuando necesitamos que nos arregle el problema, cuando necesitamos que nos dé un trabajo, cuando necesitamos que arregle cualquier problema familiar, cuando necesitamos que nos sane de alguna enfermedad, cuando estamos estudiando y que nos ayude a sacar los estudios, pero después como que nos olvidamos, cuando no ha arreglado la situación, cuando no ha arreglado el problema, cuando no ha sanado, cuando no ha dado el trabajo, cuando no ha ayudado con los estudios, entonces ahí lo aparcamos y lo dejamos. Y somos más o menos como ellos, no hay más. Pero es verdad que cuando estamos con ciertos conflictos, con ciertos problemas, cuando estamos en oscuridad, cuando no vemos salida, cuando no vemos, es cuando recurrimos a Él. Y esto es lo que le pasaron también a sus discípulos, ni más ni menos. Cuando en Juan
6:16, están ellos navegando por el mar y Jesús se acerca andando por encima del agua. Ellos se asustaron, pero él le dijo: yo soy, no temáis. Esto es en Juan 6, el 20. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Si os dais cuenta, aquí dice: con gusto le recibieron. De ahí está la diferencia, de que a veces, me acuerdo que Antonio mandó, yo ya lo había visto, mandó un vídeo por ahí donde la diferencia entre discípulo y creyente. Y eso es lo que pasa a veces, que unas veces somos discípulos, otras veces somos creyentes. Y según nos baila la necesidad, nos comportamos como tal. ¿Qué le pasaron a los discípulos? Pues los discípulos, cuando Dios empezó a demandar de ellos: no, tenéis que beber mi sangre, tenéis que comer mi pan, el que no creyere en mí, el que no... ¿Qué dijeron? Dura palabra es esta, ¿quién la podrá resistir? Esos fueron los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Dios ya empieza a exigirnos, cuando Dios ya empieza a demandar de nosotros, ahí uno empieza a recular para atrás y como que, bueno, es que no entiendo mucho, es que no puedo, es que llevo muchas cosas, es que no esto, es que lo otro, y como que empezamos todos a tirar marcha atrás. ¿Cuál fue la diferencia de los discípulos? Pues que creyeron en Él y se quedaron con Él. Y le dijeron: no, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Él puede ayudarnos, solo Él puede restaurar, solo Él puede libertar, solo Él puede sacar nuestra vida del hoyo, solo Él. Pero cuando creemos y lo recibimos. Y a veces andamos ahí como que creemos, pero como que no. Y sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios es fiel, pero somos nosotros los que no terminamos de dar la talla, no terminamos de rendir nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque tampoco somos mucho más diferentes de lo que estamos hablando que fueron ellos. Tenemos en Lucas 14:16 el texto de la Gran Cena, en donde dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Hermanos, no somos muy distintos de ellos. No somos muy distintos de ellos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza a demandar de cada uno de nosotros, tenemos 40 excusas para ponerle. No, es que no puedo porque voy muy liada, porque estoy estudiando, porque he quedado con mi amigo, he quedado con la familia y todo es bueno, pero hay que tener un equilibrio. Pero al igual que ellos pusieron excusas, nosotros también las ponemos y cada uno sabemos las excusas que tenemos y las que ponemos delante de Dios, pero las ponemos. En cuando Dios empieza a hablarnos, a demandarnos, hay cosas que hacer en la iglesia, hay sitios en donde hay que servir y empezamos a poner peros, a mirar lo que nos rodea, que a veces pues nos atrae más que servir al Señor, porque el servir es trabajo y a veces no queremos. Pero la palabra es muy clara y es verdad que es muy duro y que cuesta mucho seguir a Cristo. Cuesta mucho, no es fácil, hermano, no es fácil. Yo siempre soy la que digo que
que con Cristo somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ser cristiano es muy duro porque tenemos que negarnos a sí mismos y no nos gusta negarnos. Y debemos tener un compromiso primeramente para con Dios. Ya no es con los pastores, ya no es con los líderes, ya no es con los hermanos, sino primeramente con Dios. Y por supuesto, luego con los pastores, con los líderes, pero el compromiso primeramente tiene que ser con Dios. En el mismo texto de Lucas 14, pero en en el 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que decimos siempre, que debemos de negarnos a sí mismos. Y eso es duro, eso duele, eso cuesta. No es fácil, no es fácil. Que Dios quiere que aborrezcamos a nuestros padres, hermanos, mujer, marido, hijos. No se trata de eso. Se trata de que hay que poner una balanza y hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Y los hombres son mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi marido, mi mujer. Y todo eso tiene que quedar a un lado. Dios dice que si no hacemos eso, hasta nuestra propia vida, el que toca por la mañana el despertador y hoy es que estoy aquí tan a gusto en la cama. Hoy, Señor, un ratico más, 5 minutos más. En un momento todos lo hacemos. ¿Qué pasa? Que nos quedamos durmiendo y ya vamos ranqueando, ya vamos el día a re que es tarde. Pero esa es el negarnos, nuestra comodidad, el no querer hacer las cosas para Él. Pero es verdad que Él lo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que aún no niega su padre, hermano, hijo, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto es duro, pero esto no lo digo yo. Esto lo dice Dios, nos lo demanda Dios. Y es verdad, y quién no de nosotros, cuando vamos a hacer cualquier gestión, uno no mira y dice, puedo, no puedo, me puedo meter, no me puedo meter, puedo comprar, no puedo comprar, puedo hacer, no puedo hacer. Y con el Señor pasa eso a veces, que nos involucramos y no pensamos, no nos sentamos, no y como un torbellino, a veces nos tiramos para adelante, que está bien, pero luego a lo mejor no podemos, porque no nos hemos sentado, no hemos meditado, no hemos orado, no hemos puesto las cosas delante de Dios para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude a saber lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y luego nos va pues como nos va, que es que vamos agotados, que es que vamos cansados. Y vale, es verdad que algunos estamos metidos en muchas áreas, pero a lo mejor quizás no es porque estemos en muchas áreas, sino porque hemos olvidado de buscar la presencia de Dios, hemos olvidado de leer la palabra, hemos olvidado de orar y lo hacemos todo y caminamos todo en nuestra fuerza. Y de ahí que viene el cansancio, de ahí que viene la fatiga, de ahí que viene que lo hacemos todo como nosotros queremos, como nosotros podemos. Y entonces no es tanto que estemos metidos en tantas cosas, sino que hemos olvidado lo principal. El compromiso que tenemos para con Dios, en buscarlo, en intimidad, en leer la palabra, en tener el devocional, en el orar. En eso es lo que hay. El versículo 33 nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto es muy duro. Y esto es muy duro. Pero verdaderamente es lo que Dios pide. No lo digo yo. El que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
debemos de renunciar, hermano, y cada uno sabe lo que tiene que renunciar. Todos sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que debemos de dejar, lo que no debemos dejar, todos lo sabemos, pero hay una renuncia por parte nuestra. Dios puede hacer todas las cosas, pero hay parte que tenemos que hacer nosotros y Dios no la puede hacer. Dios puede hacer la suya, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y a mí esto me toca porque es verdad que parece que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es grande, que Dios en su infinita misericordia, pero debemos de llevar mucho cuidado porque el hilo de lo que nos separa de Dios y de nosotros es muy fino y podemos resbalar muy fácilmente y podemos caer y desviarnos del camino que nos lleva a la salvación o nos lleva al de perdición. Y uno en un momento dado puede decir, bueno, sí, pero es que yo leo, yo oro, yo tal, yo cual, y vale, muy bien. Pero la palabra es claro, ¿no? Por sus frutos se conocerán. Y ahí es donde vemos, cuando uno tiene ese tiempo de intimidad con Dios, cuando ora, cuando tiene el devocional, cuando lee la Biblia, los frutos se ven, cómo crecemos en los frutos del Espíritu, ¿no? Y la palabra lo dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y todos vamos a ser conocidos por los frutos que demos, no hay más. Y está el texto de que a veces, como hemos estado comentando, uno puede estar sirviendo al Señor, uno puede estar comprometido con Dios, como hemos dicho al principio, uno puede estar en muchas áreas sirviendo, pero en Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es algo también que nos tiene que poner las pilas y no olvidarnos de ese compromiso que tenemos para con Dios, en buscarlo, en pasar tiempo con Dios, en su presencia, porque podemos estar sirviendo, pero puede llegar el momento que partamos y que nos diga el Señor, no te conozco, Señor, pero ¿no te acuerdas que yo estuve en la ventana, que estuve aquí, que estuve allá? Pues sí, pero no te conozco. No te conozco. Y me hizo gracia en Lucas 10:17, cuando Dios manda a los 70 que vayan a hablar del Evangelio, a compartir del Evangelio, y vuelven muy contentos. En Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, no tenemos que poner tanto énfasis en las cosas, no de cuando el Señor no usa, y si no usa es porque Él quiere. Lo hemos dicho 40 veces, ¿no? Y hablando y tal, y usó a la burra de Balaán, y aun cuando le decían, dile a tus discípulos que se calle, y Él les decía, aunque mis discípulos se callaran, las piedras hablarían. O sea, Dios puede usar de cualquier cosa, y nos puede usar a nosotros como lo usaron a ellos para todo milagro y para todo señal y para toda, pero no nos regocijemos tanto en lo que hacemos, sino que yo muchas veces le digo, Señor, yo quiero estar escrito en el libro de la vida, yo quiero ser aprobada por ti, no tanto usada. Si me usas, gloria a Dios, porque para eso estamos, para que tú nos uses, pero yo quiero ser aprobada por ti, yo quiero estar escrita en el libro de la vida y que mi nombre esté escrito en los cielos. Es un gran privilegio, la verdad, porque somos embajadores de Cristo
y todo lo que eran y hicieron brotaba de la relación que tenían con Dios. Porque no hay más. ¿Por qué hicieron tantas señales? ¿Por qué hicieron tantos prodigios los discípulos, los 12 que estuvieron con él? Por la intimidad que ellos tenían. Tenían intimidad, pasaban tiempo con Dios, estaban ahí, buscaban de Dios y no se movían si Dios no le hablaba. Ahora, esta comisión de los 70 debe compararse a la comisión de los 12 que se describe en Mateo 10, del 1 al 42. Los hombres salieron en pareja a 35 lugares y a muchos diferentes, pero había un rendimiento de ellos para con el Señor, ¿no? Y fueron tanto los hombres que prepararon como los que predicaron las buenas nuevas. Se comprometieron para con el Señor. Y si hay alguno de aquí que esté haciendo los patriarcas, apunté aquí, estamos terminando ya, algo que me impactó. Y lo puse aquí porque quiero leerlo y es verdad. En Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le estaba diciendo algo así a Abraham: yo soy Dios, enorme y poderoso, yo no te necesito a ti, eres tú el que me necesitas a mí. Ahora en cada paso que des, ten presente que estás andando siempre delante de mi vista. Quiero todo de ti, no que seas una persona frente a los demás y otra cuando estás a solas. Quiero tu mente y quiero tu corazón. Quiero tu alma y quiero tu espíritu. Si vas a hacer esto conmigo, entrégate por completo. ¿No nos sentimos identificados con Abraham en su tentación de retener aunque sea parte de nuestra independencia? ¿No es cierto que siempre deseamos todo lo que Dios tiene para nosotros, pero solo le damos la mitad de nuestro ser? Y Él no nos necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Pero verdaderamente a veces queremos todo de Dios, pero no queremos rendir nuestra vida a Él, no queremos darle el todo a Dios. Cuando si nuestra vida las rindiéramos delante de Él y las pusiéramos, lo que la palabra dice en Mateo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por añadidura. Y es verdad, cuando uno experimenta eso, es verdad que cuando uno se encarga de las cosas de Dios, es que uno no se preocupa de las suyas, es que todo viene rodado. Si no tienes trabajo, Dios se preocupa. Si no tienes fuerzas para seguir, Él te fortalece. Y yo eso lo he experimentado en mis propias carnes, hermano. Y yo veo que cuando uno se rinde delante de Dios y se ocupa de sus cosas y busca de Él, Él provee, Él sustenta y Él hace lo que tenga que hacer en tu vida y en la mía. Luego es verdad que nos quejamos porque no hacemos las cosas como debemos, nos separamos de Él, no nos damos cuenta y encima de todo, es que no entiendo por qué es que no me salen bien las cosas, por qué es que no me funciona esto, por qué nos vienen los desánimos, nos vienen las desganas. Pero Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que a veces Dios necesita disciplinarnos y a veces duele, porque la disciplina duele, pero el Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué hace las cosas como las hace. Y necesitamos a veces esa mano dura de parte de Dios para encauzarnos, porque nos desviamos de los caminos de Dios, nos apartamos, nos enfriamos, nos vienen las desganas, empezamos a ver con nuestros ojos por qué este no va, por qué voy a ir yo, si este no lo hace, por qué lo voy a hacer yo, pues si ya lo hacen ellos, ya no voy.
y por ahí viene el mal funcionamiento de cada uno de nosotros. Y luego Dios nos lleva a situaciones que no nos gustan, pero que tiene que hacerlo porque no tiene más remedio que disciplinarnos. Pero Dios tiene amor por nosotros y me hizo gracia el texto este de Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Dios tiene interés por nosotros, hermanos. Él se preocupa por nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que somos rebeldes, los que somos cabezones, somos indisciplinarios, somos como somos, tercos y duros, y no queremos ver que sin Dios, como decía Pedro, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero eso no nos damos cuenta, pero Él nos llama más que siervos, nos llama amigos porque Él tiene ese cariño por nosotros, ¿no? Él nos amó a sus discípulos, pero también nos amó a nosotros y nos muestra cada día ese pacto de amistad para con nosotros. Y los seguidores de Cristo, que somos nosotros, somos amigos de Cristo porque así Él nos llama. Y esto es un honor, de verdad, que podamos disfrutar todos los fieles del Señor de esas bendiciones, de que Él está ahí, de que Él es fiel, de que Él es justo. Y aun cuando los creyentes no nos comprometemos muchas veces con Él, Él es fiel. Él es fiel. Y así lo dice en 2 de Timoteo 2:13. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero tenemos que reaccionar y ver las cosas que por nuestro egoísmo, por nuestra falta de compromiso para con Dios, nos alejamos y luego decimos que las cosas no nos van bien. Pero es Él el que nos da la fuerza, el que nos restaura, el que nos anima, el que nos alienta y el que nos ama. Y aun habiendo que a veces somos infieles y no damos la talla, porque yo misma muchas veces digo, Señor, no damos la talla, no te doy la talla, no termino de rendir mi vida delante de ti por completo. Y Él sabe que lo intentamos, Él sabe pero Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y nadie la va a hacer, yo no puedo hacerla por ti, ni tú la puedes hacer por mí. Cada uno sabemos lo que tenemos que dar. Pero Él es fiel, y no nos olvidemos que Él nos llama no siervos, sino amigos. Y aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel para con nosotros. Pero tengamos ese compromiso para con Dios. Amén. Amén.